En el Día Noticias estamos con la concejal de Bogotá, Diana Diago. Concejal, 2 años del gobierno del gobierno Petro. Yo diría que 2 años de desgobierno, 2 años de abandono de los territorios, 2 años donde las fuerzas militares se han mermado, 2 años donde los delincuentes han fortalecido sus estructuras, las disidencias de las FARC, 2 años donde tenemos un presidente que no gobierna para Colombia, sino que gobierna para otros territorios. El Cauca es una bomba de tiempo y está más pendiente de Palestina, está más pendiente de Venezuela, un presidente que ha sido incoherente, que no defiende las libertades, que no defiende la democracia. Gravísimo lo que está pasando con la OEA, gravísimo con esos pronunciamientos que hace en conjunto con otros mandatarios de su línea. Entonces, un presidente que defiende delincuentes, que puede tener esperanza un país muy complejo, unas reformas que no han sido discutidas, una corrupción rampante. Yo creo que el balance de Petro ni siquiera es 1, es -10. ¿Creen la encuesta de Inbamer que raja al gobierno Petro en estos 2 primeros años de administración? Yo creo que las mejores encuestas están en las calles, con los ciudadanos. Y pues nosotros salimos, o por lo menos yo salgo mucho a las localidades, yo salgo mucho a hablar con la ciudadanía y da vergüenza, da tristeza ver lo que dicen del presidente de Colombia. Da vergüenza ver que los ciudadanos dicen la corrupción se normalizó en el país, eso duele, y da tristeza ver que los empresarios, los que generan empleo, los que pagan impuestos, dicen no, vamos a buscar otros territorios, vamos a buscar otros lugares, otros países que nos generen estabilidad jurídica, financiera y también en tema de impuestos. El presidente acabó de decir en el Congreso que ha sido un gobierno eficiente. El presidente dice muchas cosas. El presidente dice que el polvo de estrellas, no sé, tantas locuras que uno ya realmente no sabe ni si reírse o llorar. Yo creo que el presidente está muy desconectado de la realidad del país. Yo creo que también hoy una mujer joven como Laura Sarabia es la que realmente está manejando los destinos de los colombianos. Entonces, muy triste, da mucho pesar, pero tenemos el 2026 que creo que es una luz de esperanza para muchos. A propósito del 2026 y con lo que acaba de pasar en Venezuela, se ha despertado nuevamente el fantasma de un posible fraude en Colombia para poder mantener el progresismo en el poder. ¿Eso lo ve posible? Yo creo que con Petro todo es posible, pero yo pienso que en Colombia las instituciones aún son fuertes. Yo creo que la Corte Constitucional ha dado unos fallos que son muy significativos en defensa del ordenamiento jurídico, y yo creo que uno no puede decir que va a defender la Constitución pasando y violando la Constitución como lo ha querido hacer Petro. Entonces yo creo que ya la gente está muy desilusionada, yo creo que la gente ya no quiere más, y sobre todo los ciudadanos en las encuestas reflejan, es una radiografía de un momento, y en este momento los ciudadanos dicen vamos mal, no hay ningún cambio. No sé si usted escuchó esta mañana, la gran pregunta era, ¿ustedes sienten que hay un cambio? Y todo el mundo decía, el cambio es para mal, el cambio es un cambio negativo, no es un cambio positivo. ¿Por qué negativo? Pues porque mire los índices económicos, mire la violencia, mire todo lo que vimos los colombianos a diario. Ahora, Bogotá va a tener un reto muy grande en noviembre, es ¿qué va a pasar con Transmilenio? Por ejemplo, ¿nos va a dar la plata para que siga funcionando el gobierno nacional? Esa es la gran pregunta que hoy como concejal me hago, y espero que en noviembre nos aseguren los recursos y no que tengamos que venir aquí a aprobar cupos de endeudamiento o quién sabe hacer qué cosas para poder garantizar el transporte a los bogotanos. Dice Gustavo Bolívar que se está estigmatizando al presidente igual que en campaña y publicó en su cuenta de X un test para opositores. ¿Vio ese test? La verdad, Gustavo Bolívar me parece que no ha entendido que es el director de una entidad, que tiene que ser serio, que tiene que ser imparcial y dejar tanto test. Más bien que hagan un test de eficiencia, yo creo que se raja este gobierno. ¿Pero por qué tener temor de un fraude? ¿No hay credibilidad en la registraduría? Yo creo que la registraduría, pues para nadie es un secreto que es una entidad no solamente muy significativa para los colombianos, pero también de un manejo muy delicado. Yo creo que el que tiene que dar tranquilidad es el registrador. Yo creo que tiene que contarnos cómo van a ser esas elecciones. Por ejemplo, yo no voy a estar de acuerdo con el voto electrónico. Creo que eso es abrirle una puerta gigantesca para que se den cosas que uno no quiere en un país, y sobre todo donde se quiere y se espera que siempre sea democrático. ¿Algo bueno que haya hecho este gobierno, la reforma agraria? ¿Verdad? ¿Algo bueno que se haya hecho en este gobierno, la reforma agraria? No, ¿cuál reforma agraria? Mire lo que está pasando con los predios, mire lo que yo denuncié en la Agencia Nacional de Tierras, mire lo que está pasando con el país.
todo es corrupción. No, yo a este gobierno no le veo absolutamente nada bueno, la verdad. Lo bueno es que los colombianos abrieron los ojos, creo que eso es lo más significativo. Algunas personas creen que no hay una oposición fuerte en Colombia en este momento al gobierno. Yo creo que hay una oposición coherente, pero es que la oposición se la han hecho ellos mismos, ¿me entiendes? O sea, es un gobierno que va de escándalo en escándalo. ¿Usted qué puede decir ante los carrotanques? ¿Usted qué puede decir ante el escándalo del hijo de Petro? ¿Qué puede decir ante el escándalo de la ex esposa del hijo de Petro? Todo lo que vino a decir. ¿Qué puede decir ante lo que está pasando con lo de la maleta, lo de la niñera? O sea, son escándalos que vienen de su propio gobierno. Entonces yo creo que eso se chupa mucho la agenda nacional, pero yo creo que en el Congreso, yo lo digo pues por mi partido, ha dado una pelea significativa por los derechos de las personas, por la salud, por las pensiones, y ahí vamos. Y pues cada día tratando de que ese frente crezca a favor de la democracia, a favor de los colombianos. No es fácil construir oposición en un país donde hay mucha división, pero yo creo que se puede y cada día pues hay que mejorar. ¿Apoya la nueva reforma tributaria? Yo no apoyo reformas tributarias cuando hay un despilfarro, cuando hay corrupción. Yo creo que lo primero que hay que hacer es amarrarse el cinturón. Los colombianos están de aquí. Entonces creo que esas reformas son altamente inconvenientes. ¿Cómo va Galán? Mal. ¿Por qué va mal Carlos Fernando Galán en Bogotá? Yo siento que no está haciendo lo que tiene que hacer, no está liderando, no está gobernando. Si bien sus secretarios hacen, pero son ruedas sueltas, como yo lo he venido demostrando en los diferentes debates. Mire cómo están los entornos escolares, mire cómo está la basura, mire cómo está la seguridad, mire cómo están los temas de salud. Entonces necesitamos es que haya una articulación y que la ciudad salga adelante. Muchos pañitos tibios y poca contundencia para gobernar. Esta semana, a propósito de las basuras, hubo un recorrido del alcalde recogiendo escombros en la avenida Ciudad de Cali y anoche patrulló toda la noche con la policía en Ciudad Bolívar. ¿Usted qué hace recogiendo escombros en la avenida Ciudad de Cali si a los 2 días vuelven los escombros? ¿Cuál es la estrategia real para que eso no pase? ¿Cuál es la estrategia real para que los delincuentes que hoy están capturando no renueven sus células criminales en cuestión de segundos, porque siempre hay un segundo que está detrás? ¿Cómo hacemos para recuperar los territorios? ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía sienta confianza? ¿Y cómo hacemos para devolver la autoridad a la policía? Concejal, muy amable. Gracias a ustedes. En Al Día Noticias estamos con el concejal de Bogotá, José Cuesta. Concejal, 2 años del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué balance tiene? Es una evaluación realmente exitosa. Yo creo que se ha avanzado enormemente en temas que estaban pendientes desde hacía 2 siglos. Por ejemplo, reforma agraria. Es que esto con numeritos, ¿no? Entonces, en los acuerdos de paz que suscribió el Estado colombiano con las FARC 2016, que es un acuerdo de Estado, no de gobierno, se dijo y se entendió, se hizo una caracterización, y es que la fuente de esta violencia terrible que afecta a esta sociedad tiene que ver con la estructura de la propiedad sobre la tierra, que es un régimen latifundista. Por lo tanto, democratizarla significa adelantar un proceso de reforma agraria y se fijó una meta, 4 millones de hectáreas. ¿Cuál es el único gobierno de los que tuvieron la responsabilidad de la ejecución del acuerdo que realmente han hecho algo importante? Entonces voy a dar cifras. Juan Manuel Santos, lo único que le interesaba era el Premio Nobel de Paz. Aportó en reforma agraria 0. Datos estadísticos, ¿no? En el gobierno de Duque, 13.000. Nosotros llevamos más de 400.000 hectáreas. Hechos son amores y no buenas razones. Bueno, la reforma pensional. Hoy 3,5 millones de viejas y viejos en Colombia pueden dormir con tranquilidad. Bono pensional de dignidad, con dignidad, que garantiza que no vayan a morir en medio de la soledad, la desprotección completa. Vamos a avanzar ahora en las reformas de la salud, porque se necesita que la salud se convierta en un derecho y no en una mercancía. Ya garantizamos matrícula 0 y vamos a garantizar la reforma a la Ley 30, que permita irrigar más recursos del Estado colombiano para crear más universidades y menos batallones. Concejal, pero se dice que esto de los 3 millones de ancianos se había podido hacer a través del vía presupuesto, porque no es una pensión, es un subsidio que máximo llegaría a 300.000 pesos. Pura y física carreta, por no decirlo de manera mucho más expresiva. ¿Qué hizo el señor Álvaro Uribe Vélez?
Un segundo, me están llamando, un segundito. Pura y física carreta. ¿Qué hizo Álvaro Uribe Vélez en sus 2 periodos? Simplemente miserabilizó, entregaba 40.000, 60.000 pesos. El más reciente pupilo de él, Iván Duque, ¿cuánto entregaba? Absolutamente miserable, 80.000 pesos. ¿Usted cree que con 80.000 pesos usted puede garantizar eso? Se necesitaba hacer una reforma de carácter pensional justamente para poder construir los 4 pilares que quedaron incorporados dentro de la reforma pensional. Tal manera que, insisto, que hechos son amores y no buenas razones. Hoy 3,5 millones de personas no viven de la misera, del bono pensional miserable de 80.000 pesos. Tienen 230.000 pesos que todos los meses se van a poder adelantar, y eso es completamente falso. Quien le dijo eso no tiene ni la menor idea desde el punto de vista jurídico. Se necesitaba avanzar justamente en la reforma de la ley pensional, que no incorporaba justamente la posibilidad de que hasta 2,3 salarios mínimos estén efectivamente todos los colombianos haciendo aportes a Colpensiones para justamente garantizar que esos recursos puedan financiar estos bonos pensionales basados en el principio de la dignidad para 3,5 millones de viejos y viejas en Colombia. Aunque el gobierno en campaña había hablado de 500.000 pesos, van a llegar hasta 300.000. No lo entendí. El gobierno había prometido una ayuda a los abuelos, o un subsidio, o una pensión, como le quiera llamar, de 500.000 pesos. Va a salir hasta de 300.000, no llega a los 500. Claro, porque entonces se hizo todo el análisis financiero por parte del Ministerio de Hacienda, y se trata justamente de tener un sentido de responsabilidad con la finanza pública. Entre otras cosas, a propósito de preguntémonos por qué no se llegó justamente a garantizar los 500.000 pesos, porque el señor Iván Duque se dedicó exclusivamente a favorecer la economía de los combustibles fósiles, nos dejó completamente hipotecados en lo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles. Entonces nosotros, o el gobierno nacional, tuvo que hacer una cosa realmente importante en los últimos 2 años, lograr, tomó la determinación del desmonte de esos subsidios, y ha logrado justamente superar el déficit fiscal en el que nos dejó metido el gobierno de Iván Duque, y eso de alguna manera pues obviamente afecta todas las cifras de la macroeconomía. Concejal, yo le traslado inquietudes de lo que la gente dice, expertos, ¿no? Que esta reforma es pan para hoy, hambre para mañana, porque toma el aporte de pensiones y lo gastan en estos subsidios para los abuelitos, y luego no va a haber cómo responderle a las futuras generaciones. De hecho, el mismo gobierno reconoce que a futuro hay que hacer otra reforma. Incluso en nuestro nuevo periodo legislativo van a presentar otro proyecto para modificar lo que se aprobó. Bueno, esos expertos con los que usted habla, que se quiten las caretas, son exactamente los defensores de los fondos privados de pensiones, que les encanta, entre otras cosas, tener los recursos públicos para, entre otras cosas, hacer torcidos. Punto. Porque ¿dónde hacían ellos las inversiones? No las hacían, por ejemplo, en las bolsas de valores reconocidas, las hacían, por ejemplo, en las Islas Caimán. No, se les acabó la guachafita. Esa es de alguna manera una inventiva y una argumentación que no tiene sustento. Todo lo contrario, los dineros públicos tienen que servir justamente para garantizar, corregir las enormes desigualdades sociales que muestran a Colombia y demuestran a Colombia como el país más desigual en el mundo, coeficiente de Gini, por ejemplo. Concejal, salió la encuesta Inbamer donde se dice que se raja, según la opinión y esas 1.200 muestras, la gestión del presidente. ¿Qué opinión le merece esta encuesta Inbamer donde se raja el gobierno Petro? Que para una encuesta, otra encuesta, la más reciente, la de hace 20 días que la presentó la Presidencia de la República, hoy sigue intacto el nivel de reconocimiento, de apoyo a la gestión del gobierno del presidente de la República. Y yo estoy convencido que luego de lo que ha hecho el presidente de la República con relación a la situación de los vecinos aquí en América Latina, estoy convencido que no solamente se preserva ese 60% de aprobación a su gestión, sino que podría perfectamente estarse incrementando, porque entre otras cosas lo que acaba de pasar es que tenemos 3 grandes estadistas en América Latina. 3 grandes estadistas. No como hace 4 años, el motivo de burlas de Colombia como Estado era tener un presidente que lo único que sabía era cabecear bien el balón, que era el presidente Iván Duque. Este es un presidente que le da orgullo mundial a nuestro país.
papel fundamental, por ejemplo, en la lucha contra genocidio en Palestina, y ahora jugando como tiene que jugar un estadista, articulando al mismo Boric en Chile, articulando con el más importante país en América Latina, que es Brasil, un país continente, y con México, estableciendo una línea que permita justamente impedir que este pedazo del mundo termine incendiado por efectos de las decisiones imperiales de los Estados Unidos. Uno de los puntos que se le cuestiona al gobierno en algunos sectores es el tema del orden público. ¿Cómo se ha empoderado a las bandas criminales, a las organizaciones armadas al margen de la ley? Que se ha deteriorado el orden público, que han continuado el asesinato de líderes sociales, que han continuado las masacres en el país. Frente a ese punto, ¿qué decir? Pero los datos oficiales de la Policía Nacional en relación con el tema, por ejemplo, de delitos de alto impacto en todo Colombia, indican que la tasa de homicidios en Colombia se redujo sustantivamente. Es un dato importante, porque recuerde que es el FIETCO. Ni siquiera es, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que nosotros produzcamos nuestros propios datos estadísticos sobre seguridad. Dependemos del FIETCO, del CIETCO, hago la corrección, CIETCO, que es la Policía Nacional. Y la Policía Nacional acaba de presentar hace exactamente 15 días, esto es pan caliente. Todos los delitos de alto impacto en Colombia, obviamente, se redujeron. Ahora, ¿cuál es la percepción? Porque aquí no nos vamos a llamar engaños. Las grandes cajas de resonancia de la oposición política que no tienen argumentos son los medios de comunicación. Calumniad, fake news, y mire dónde estamos. Yo sí creo que aquí hay que empezar a examinar críticamente el papel responsable de la comunicación social de los medios de comunicación corporativos. Es que ya empiezan a generarse ahí una discusión. ¿Tiene sentido que sean las grandes industrias, los grandes poderes económicos fácticos, los dueños de los medios de comunicación? Eso rompió completamente el equilibrio de la información y sobre todo está generando un fenómeno de violación de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación frente a informar objetivamente. Entonces lo que pasa, este es un perfecto ejemplo. En Colombia se han bajado las tasas de homicidio, lo dice la Policía Nacional a través del CIETCO, y resulta que la sensación permanente de los medios de comunicación poderosos, los corporativos, es mostrar que esto está completamente en medio del caos, de la inseguridad y de la violencia. Concejal, en materia económica, dice Fenalco que llevan 17 meses con ventas a la caída, se ha caído las ventas, también se ha caído la producción, dice la ANDI, y el DANE reveló esta semana que aumentó el desempleo en 1 punto, ya está en 2 dígitos. Por eso la solicitud permanente que ha hecho el presidente de la República para que la banca central efectivamente tome la determinación de reducir sustantivamente las tasas de interés. Ahí ha venido haciendo unos procesos importantes, muy pequeños, todavía imperceptibles. Necesitamos justamente que se acentúe eso, porque eso va a permitir, sin duda alguna, el proceso de la reactivación económica. Concejal, ¿hubo fraude en las elecciones de Venezuela? El presidente Petro, como lo ha dicho en la carta que yo mencioné, firmada por el presidente Lula y por el presidente AMLO, López Obrador, está pidiendo que efectivamente haya una transparentación de los resultados electorales y que instan en forma responsable al gobierno del presidente Maduro para que presente las actas a consideración en primer lugar de la sociedad venezolana, que fue la que tomó la decisión en las urnas el pasado domingo. Concejal, pero ¿cómo entender la posición de Colombia que trina eso, y ese es el mensaje que ha dado el presidente en X, pero a la hora de votar en la OEA se abstiene? Entre otras cosas, hay que recordar que Venezuela no hace parte de la OEA. Eso es muy importante tener en cuenta. Y la decisión de el exmagistrado Vargas, y hoy embajador ante la OEA, tiene sintonía con la idea de que Colombia quiere jugar un papel justamente para facilitar un acuerdo de paz y de democracia alrededor de Venezuela. Ojo con esto, quiero decírselo, tal vez usted no lo ha observado en la geopolítica que está ahí presente. Esto puede terminar en una invasión militar, y eso significaría incendiar una parte fundamental del continente. Entonces, lo que le asiste a Colombia, que tiene 2.200 kilómetros de frontera compartida con Venezuela, es de facilitar caminos de diálogo y caminos de paz. ¿No creen las actas de votación que publicó en la web María Corina? Lo que hay que permitir es que el conjunto del 100% de las actas sean presentadas ante la sociedad colombiana y que efectivamente eso sea acompañado por una veeduría internacional. Con esta situación de Venezuela se despertó el fantasma, o se reactivó el fantasma, que aquí también podría haber fraude para mantener el progresismo en el poder.
No, el progresismo fue justamente la víctima permanente de todo tipo de fraudes. Yo le voy a recordar un poco la memoria, mi amigo. 2018 y 2022. ¿A quién le quitaron 5 senadores de la República en la elección del Congreso de la República en 2022? Al pacto histórico, ¿no? Concejal, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Muchas gracias, hermano. En Al Día Noticias estamos con el concejal de Bogotá, Julián Espinosa. 2 años del gobierno Petro. ¿Qué balance tiene? Un balance muy agridulce, se ha recrudecido todos los temas en materia de seguridad. Estamos además viviendo el mayor hacinamiento carcelario de la historia de Colombia. No hay recursos invertidos para los temas de seguridad. En aras de la paz total se ha permitido que grupos como el Clan del Golfo, como el Estado Mayor Central de las FARC, las disidencias de las FARC y el ELN empiecen a copar territorios que anteriormente ya estaban en control prácticamente del Estado. Entonces, en materia de seguridad muy mal. En materia de salud, pues el presidente ha emprendido por tener un cambio en el sistema de salud. A partir de eso, a través de la Superintendencia de la Salud ha intervenido EPS y ha intervenido, y eso va en detrimento también de la atención de los pacientes. Fíjese lo que está pasando hoy con los pacientes del magisterio. Todos los docentes llevan ya 4 meses con un servicio absolutamente deficiente, sin tener acceso a medicamentos y demás. Sacaron adelante una reforma pensional, creo que ese es un tema loable. Hacía falta una reforma pensional integral en Colombia, y creo que la reforma pensional recoge unos elementos como acabar con las megapensiones, pero además garantizar que más personas de la base de la pirámide tengan acceso a temas pensionales. Me preocupa un poco la transición que se está dando con los fondos privados de pensión, pero digamos que ese es uno de los elementos que creo que hay que rescatar. Mal en materia de deporte, recreación y cultura. Los resultados de los Juegos Olímpicos lo están mostrando. No hemos alcanzado una sola presea, solo diplomas olímpicos, y eso no había pasado en las últimas 3 Olimpiadas en las cuales Colombia siempre venía creciendo en muchos temas. Eso es falta de inversión en materia deportiva. En los temas de educación se mantiene igual la base, no se ha logrado estructurar el cambio que se pretendía con la educación, y eso pues tiene unos elementos muy cuestionables, así que pues se sigue básicamente en lo mismo que está. El presidente ha emprendido una cruzada para tratar de disminuir los precios de la energía, pero no lo ha logrado hacer una intervención estructural en la CRE, pero en cambio sí nos aumentó, casi duplicó el precio de la gasolina corriente y va por los precios del diésel, lo cual va a aumentar el precio de los alimentos en Colombia definitivamente. Nos acaban de informar vía noticias que van a aumentar los precios del gas en Colombia, y pues eso va de la mano con el anuncio que ha hecho el presidente y la suma prudencia que ha tenido de mantener el gas, a mantener el proyecto de que va a importar gas desde Venezuela. Entonces, pues yo creo que acá hay que seguir explotando los gasoductos que existen en Colombia, y ese proyecto no es que se traslade el impacto ambiental, ese es el mismo traslado para la región Venezuela-Colombia, que seguirá siendo el mismo, así que, pero sí impacta el bolsillo de los colombianos. Ese sería más o menos mi balance de los 2 años del gobierno de Gustavo Petro. Pero poniendo ese balance en una balanza, justamente los pro y los contra, se raja el gobierno Petro. De 1 a 10, ¿con cuánto lo calificaría? Un 4. Un 4. ¿Destacaría lo que es la reforma pensional? Sí, destaco los temas de la reforma pensional. En el resto creo que el presidente ha dado pasos de ciego, y que en esos pasos de ciego ha generado pues un caos en muchos de los sectores que necesitaban una estabilidad, una homeostasis para garantizar que hubiese acciones gubernamentales estructurales. Y un 4 no es muy generoso, teniendo en cuenta que ha deteriorado la salud del país, de las EPS, de los maestros, que se ha deteriorado la seguridad social, que se ha deteriorado el renglón de la economía. Bueno, es mi calificación, 4/10, ¿no? O sea, está rajado. Por eso le digo, ¿no es generoso? 4/10. Bueno, concejal, frente a esa posibilidad que se pueda dar un fraude en Colombia, de lo que acaba de pasar en Venezuela, ¿usted cree eso posible? Los 2 sistemas electorales son absolutamente diferentes. El sistema electoral venezolano tiene encriptadas las actas, es decir, usted necesita una llave virtual para poder hacer una modificación de las actas. Ese es el gran problema que tiene hoy el presidente Maduro, que después de haberse demostrado bajo las actas que ha publicado María Corina Machado y todo el equipo de la oposición, ha demostrado
que efectivamente hubo un fraude y por eso llevan diciendo ya 4 o 5 días que es que están bajo un ataque cibernético. Entonces ellos no tienen el concepto de los claveros como se tiene acá. El sistema electoral colombiano requeriría bajo ese concepto de miles y miles de personas para hacer un fraude a esa escala, y yo creo que Colombia está preparada para asumir unas elecciones democráticas. Ahora, el presidente Petro ha tratado de promover una Asamblea Nacional Constituyente, eso pretendería cambiar también el Consejo Nacional Electoral, no creo que lo logre, ya vamos 2 años, está empezando el 3er año, así que en ese sentido yo no creo que vaya a haber una amenaza estructural de eso. Sin embargo, hay que fortalecer la independencia del Consejo Nacional Electoral, hay que fortalecer la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por supuesto permitir que este Estado, que ha tenido y ha sido garante de una gran institucionalidad durante muchos años, pues pueda seguir siendo garante de esa institucionalidad hasta lograr sacar adelante muchos elementos importantes para que se siga manteniendo la democracia en Colombia. ¿Ve que Petro se quiera quedar en el poder? Espero que no, espero que no. La constituyente es un paso hacia eso, pero creo que eso no tiene ambiente en ninguno de los sectores colombianos, así que espero que si en algún momento se le pasó eso por la cabeza, el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela y la misma actitud que él ha venido tomando, ya haciendo declaraciones junto con el presidente de Brasil, pues sea una lección para que ese no sea el camino, ese no es el camino que necesita Colombia. Y en el plano local, ¿cómo ha sido hasta el momento la gestión de Carlos Fernando Galán en estos primeros 6 meses de gobierno? Ha sido una gestión lenta, ha sido una gestión muy de tratar de sacar adelante algunas de las obras que quedaron del gobierno de la exalcaldesa Claudia López. No veo unas acciones contundentes, por ejemplo en materia de seguridad, que garanticen que Bogotá vaya a caminar seguro. De hecho estamos hoy en un debate sobre temas de basuras que claramente pues está teniendo un problema muy fuerte. Bogotá está en este momento teniendo problemas con la recolección de los sólidos, con la recolección también de los residuos de construcción, que ha tenido un problema estructural. Los contenedores están siendo blancos de ataque y lugares en los cuales los habitantes de calle duermen, así que creo que hay mucho trabajo por parte del alcalde Galán de hacer cosas que de verdad generen un impacto para lograr que esta ciudad tenga el cambio que él prometió en campaña. Pero es que te parece que también falta mucha cultura ciudadana, porque el alcalde esta semana recogiendo escombros en la avenida de Ciudad de Cali decía, mire, ayer recogimos escombros aquí y hoy está otra vez lleno, entonces falta cultura ciudadana. Sí, hay cultura ciudadana, pero no veo uno de los programas de cultura ciudadana andando para promover eso, y en eso usted tiene razón. Necesitamos cultura ciudadana para que la gente recoja las heces de los perros, necesitamos cultura ciudadana para que se llame al recolector de escombros, necesitamos cultura ciudadana para que la gente no bote papeles en el piso, pero si no la tenemos en este momento, tenemos que hacer programas y proyectos que garanticen que la gente empiece a sentir y a pensar con esa cultura ciudadana. Concejal, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes.